Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del webinars en clave destinos turísticos inteligentes. Mientras va incorporándose todo el mundo, como siempre, como digo, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un nuevo seminario de carácter internacional. La semana pasada estuvimos con los compañeros de Uruguay y de Tequila, de México, y hoy tenemos la suerte de estar con los compañeros de Argentina. Volvemos a plantear una sesión con un enfoque conceptual, de un ejemplo conceptual como es la red de destinos inteligentes de Argentina y un enfoque más aplicado como es el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires. Y para eso tenemos a Gonzalo de la Rosa, director ejecutivo del Instituto Ciudades del Futuro y secretario técnico de la propia red argentina de destinos inteligentes. Y tenemos a Federico Esper, que es director general de inteligencia de mercados y observatorio del ente de turismo de Buenos Aires. Son dos colegas, dos compañeros que hemos ido conociendo en todo este camino que desde hace ya un tiempo emprendimos en materia de destinos turísticos inteligentes y estamos muy agradecidos de que estén hoy aquí con nosotros porque nos interesa mucho conocer su opinión, su enfoque, cómo están trabajando y, bueno, en definitiva, el planteamiento que tienen ellos de aplicación de lo relativo a la gestión y planificación inteligente por aquellas zonas. Yo, sin más, recordar simplemente también la dinámica de la sesión. Vamos a dedicar unos 3/4 de hora a, bueno, 15 minutos para cada una de las presentaciones y luego unos 15-20 minutos más de preguntas para más o menos cerrar la sesión en torno a 3/4 de hora o 1 hora en total. Así que nada más, empezamos ya. El primero en intervenir, Gonzalo La Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Federico? Paco, ¿cómo están? Buenos días para nosotros. Sí, buenos días. Cuando queráis. ¿Todo listo, Federico? Buenas tardes, buenos días. Sí, a todos. Muy bien. Pues cuando quieras, Gonzalo, cuéntanos un poco el enfoque con el que estáis trabajando en el desarrollo de esa red de destinos inteligentes en Argentina. Muy bien, bueno, primero que nada, David, te quiero agradecer a vos en lo personal y bueno, y al instituto institucionalmente por este espacio y porque para nosotros siempre es muy importante poder difundir lo que estamos logrando. Vos sabrás que hemos conversado, hemos coincidido en varios lugares, pero sabrás que nosotros empezamos con el trabajo de la red hace aproximadamente un año, que habíamos empezado a identificar la necesidad de que nuestros gobiernos locales empiecen a gestionar mejor los datos y la información, con todo lo que eso significa, ¿no? Que tenemos un desafío enorme por delante como sociedad en Latinoamérica. Y bueno, en ese interín conocimos la red española de destinos turísticos inteligentes y el trabajo que ustedes venían haciendo también en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que Enrique Martínez justo estaba visitando Buenos Aires y ahí es cuando casi prácticamente que lo secuestramos a Enrique, porque bueno, lo llevamos a conocer algunos destinos en nuestro país y pudimos intercambiar mucho sobre el modelo que ustedes estaban llevando a cabo en la red española. Y ahí es donde empezamos a interactuar, bueno, contigo, David, también, empezamos a interactuar por correo electrónico. No eran tan comunes en ese momento la virtualidad, si bien obviamente era la única herramienta que teníamos, ¿no? para desarrollar algún tipo de reunión, pero era algo más raro, ¿no? Uno por ahí hablaba por teléfono, por WhatsApp, entonces ahora ya es, digamos, todo materia común, todos los días estamos en esto. Pero ahí empezamos a pensar en un modelo, ¿no? de desarrollo y de trabajo. Analizamos el modelo de Segitur con las normas UNE 501 y 502. Y después empezamos a analizar también el modelo de la Comunidad Valenciana, el manual operativo que ustedes tienen y la guía de implantación. Ahí empezamos a trabajar con un grupo de gente que son miembros del Instituto Ciudades del Futuro. Armamos grupos técnicos, empezamos a diseñar las dimensiones, y ahí nos encontramos con las primeras grandes diferencias, ¿no? Nosotros en Argentina, puntualmente, bueno, en Latinoamérica seguramente también, tenemos algunos desafíos un poco más
más por delante que quizás en España o en Europa. Hay temas, por ejemplo, de conectividad, hay temas relacionados con el uso de los datos para poder hacer inteligencia y analítica. Tenemos también la necesidad de mejorar nuestra forma de digitalizar la oferta turística y promocionarla a través de redes sociales o de contacto directo. Como que hay cuestiones que nos fuimos dando cuenta que los modelos, exactamente el modelo de implantación que ustedes tienen en la comunidad o en Segitur, nosotros teníamos que, digamos, adaptarlo, y ahí en ese trabajo de adaptación nos metimos. Por un lado, en lo técnico, definimos 7 dimensiones, están muy en consonancia con las dimensiones de ustedes, tanto de la comunidad como de Segitur. Y en esa definición de dimensiones es que comenzamos a articular con algunos actores como universidades, organismos internacionales y nacionales de normalización, como UNE, por ejemplo, o como IRAM, que es el organismo espejo de UNE acá en Argentina. Y ahí comenzamos entonces el trabajo técnico de la red, que fue pensar en un modelo que sea adaptado a la realidad argentina y que implique un enfoque madurativo, es decir, que sea una certificación o que podamos definir un modelo que sea alcanzable por los destinos de manera madurativa y que los destinos vayan cumpliendo con ciertos requisitos para ir avanzando en este camino, en este trayecto de un plan de conversión o de transformación de un destino turístico inteligente. Y por otro lado teníamos el desafío institucional. Por suerte también contar con hermanos mayores, que le decimos nosotros, que son la red de la Comunidad Valenciana o la red de Segitur de España. Hay muchas de las cosas que por ahí nos resultaron más fáciles porque tenemos la experiencia de ustedes, y también eso es parte del trabajo en red, ¿no? De poder compartir las experiencias y aprender de las experiencias de otro y tomarlas y adaptarlas para la realidad. Entonces, bueno, supimos que había un protocolo en lo que es en lo institucional, así que trabajamos con un protocolo propio de desarrollo, elaboramos ese protocolo, lo compartimos con España, con la gente de Segitur. Ya para septiembre pudimos compartir ahí con Federico, que está también en el webinar de hoy, y con vos, David, una capacitación en Montevideo. ¿Te acordás que estuvimos ahí y que ahí nos conocimos, bueno, personalmente, fuera de esta virtualidad que veníamos teniendo? Y ahí, bueno, empezamos a intentar validar con todos los actores que había en esa capacitación este pequeño modelo que estábamos iniciando, y esta idea de trabajar en redes, tanto en cada uno de nuestros países de la región de Latinoamérica, sino también en redes un poco más amplias y ambiciosas para poder lograr una sinergia con lo que ustedes estaban desarrollando ahí en España. Así que bueno, en el medio nos agarró el coronavirus y lamentablemente para toda la comunidad turística y para todo el sector, la verdad que fue un golpe enorme, pero también es verdad que todos los que creemos en esta implantación de modelos utilizando y gestionando información para poder tomar decisiones, que es lo que justamente entendemos nosotros como un territorio, una ciudad o un destino turístico inteligente, entendimos que era el momento para empezar a desarrollar justamente estas capacidades de digitalización del sector o tener estas iniciativas vinculadas con la gestión de la información, porque es lo que íbamos a necesitar para poder intentar tener una recuperación lo más rápida posible una vez que el sector vuelva a rodar, ¿no? Ya, paréntesis, hay algunas jurisdicciones, algunos departamentos en Argentina que ya están abriendo para el turismo local, con lo cual eso es una buena. Si bien estamos bastante lejos porque no hay intercambio entre jurisdicciones, pero bueno, esa es una novedad que quería contar. Y bueno, en este desafío de encontrar en la red argentina de destinos turísticos inteligentes una posibilidad para poder generar esta conciencia de transformación digital, empezar a lograr un efecto derrame
estas capacidades o necesidades de gestión de información que vemos en nuestros destinos, pero también en nuestros prestadores turísticos, ahí es donde empezamos a darle forma a la institucionalidad. Y lo que nos pareció muy importante es la posibilidad de hacer federal la red, de que sea una red que sea de municipios para municipios, que tiene otros actores que ahora les voy a contar, pero que fundamentalmente los órganos titulares de la red son los municipios, nuestros destinos turísticos. Y en esa federalización lo que pensamos es en armar más allá de que haya 10, 20 o 50 destinos turísticos adheridos, la idea era lograr un esquema en donde, teniendo un país tan amplio geográficamente como es Argentina, un territorio tan largo y ancho, y bueno, justamente con esta necesidad de hacer llegar a cada rincón y a cada destino del país un modelo de gestión de información, es que quisimos darle una impronta federal y creamos una comisión directiva en el marco de la red que tiene un presidente y 2 vicepresidentes, pero aparte tiene un vocal por cada una de las 6 regiones del país. Eso nos permite también tener un abordaje territorial para que los vocales sean los que puedan llevar el modelo también a cada uno de sus destinos, ¿no? dentro del territorio argentino. Y otra de las cuestiones que nos pareció muy importante, porque creemos también mucho en la gestión democrática y participativa de las decisiones, es que decidimos que la comisión directiva sea un órgano que sea electo por los propios municipios. Así que cuando hicimos el lanzamiento, lo que contamos en el lanzamiento, que fue el 24 de abril, hace poquito, y que vos, David, y la comunidad valenciana, Invatur, han tenido el agrado de ser parte, y nosotros también el honor de tenerlos como expositores. Contamos nuestro modelo, en donde la comisión directiva es elegida, y hace una semana y media, ya te diría que hace 2 semanas, tuvimos la elección de autoridades, así que ya tenemos las autoridades de la red. En esa conformación de la red también tenemos proyectos que tienen que ver con un programa de capacitación. Vamos a hacer un programa de capacitación en donde veremos los 7 ejes de nuestro modelo, que son similares a los de ustedes: gobernanza, tecnología, sostenibilidad, marketing y transformación digital, accesibilidad, movilidad y transporte, e innovación. Como ven, tienen algunas modificaciones con respecto a los modelos de nuestros hermanos mayores. Pero bueno, justamente tenemos ahora en este momento, ya habiendo transcurrido casi 2 meses del lanzamiento, han firmado, bueno, por lo menos han aceptado el protocolo y se han comprometido a iniciar un proceso de transformación en un destino turístico inteligente. 99 municipios en nuestro país. La verdad es que eso superó muchísimo las expectativas. Es decir, que ahora la red cuenta con 99 municipios y una comisión directiva compuesta por 9 miembros. Y ahora estamos iniciando, hoy vamos a enviar al Instituto de Normalización Argentino, a IRAM, una solicitud de apertura de un grupo de estudio, de una norma técnica, que es una norma que vamos a desarrollar con el modelo de gestión de un destino turístico inteligente y con una serie de indicadores. Así que bueno, ese es nuestro principal desafío, porque nosotros a través de IRAM vamos a lograr diseñar un modelo que tenga un consenso específico en la comunidad académica, porque IRAM es un organismo en donde todas las universidades tienen membresía blanca y pueden ser parte justamente de esta iniciativa. Y estaríamos teniendo de esa forma, si la planificación sale bien y llegamos a fin de año con el proyecto concreto, la primera norma latinoamericana de destinos turísticos inteligentes, que para nosotros obviamente es un desafío enorme, y que va obviamente a tomar como referencia a las normas que tienen ustedes, como les mencioné recién, la 501 y la 502. Y bueno, y comienza un periodo en donde nosotros ya necesitamos desplegar proyectos piloto en cada uno de nuestros destinos.
Y para eso, obviamente, los miembros institucionales de la red, que son las universidades y las cámaras de empresas, los mismos los sindicatos, los gremios, organizaciones no gubernamentales, pero también los organismos públicos provinciales y nacionales, y donde también los miembros colaboradores, que también tomamos el modelo de ustedes, por eso digo que es muy importante siempre tener una referencia, ¿no? Es importante tener hermanos mayores que nos marcaron el camino, y tener también la posibilidad de miembros colaboradores, que son empresas, que esas empresas proponemos que hagan proyectos pilotos en alguno de nuestros destinos de manera, digamos, por decirlo de alguna forma, gratuita o de promoción o de difusión, porque eso también va a permitir que los destinos empiecen a interactuar con este tipo de tecnologías y que también les sirva a las empresas como vidriera para poder mostrar esas implementaciones al resto de los destinos. Y después necesitamos un proyecto de colaboración internacional en el que sería muy importante poder lograr que destinos turísticos de Argentina tengan algún tipo de vínculo de colaboración o de cooperación con destinos turísticos de acá de España o de otras partes de Latinoamérica, pero preferentemente de España, porque ustedes son los que siempre nos pueden llegar a marcar también los proyectos en concreto y quizás hay empresas acá en España que les puede llegar a interesar también desarrollar proyectos en Argentina, con lo cual el desafío que tenemos por delante tiene que ver con esos ejes o hitos concretos, que es lograr la institucionalización, que eso ya lo hicimos a través de la elección de autoridades, la norma de gestión de destinos turísticos inteligentes y la de desarrollo de planes de conversión, y después la generación de proyectos pilotos y la cooperación con destinos internacionales. Creo que esos son los próximos retos, todo acompañado obviamente de talleres de asistencia territorial en cada una de nuestras regiones para que los destinos puedan incorporar qué implica el concepto de convertirse en un destino turístico inteligente, que es una rama aparte, digamos, un concepto que obviamente tiene mucha vinculación con lo que implica hacer la gestión de la información y la generación de la obtención y el ordenamiento de datos para generar capacidades de decisión y, bueno, en función de eso, diseñar programas y políticas públicas para poder mejorar no solamente el posicionamiento y la visibilidad de los destinos turísticos para lograr turistas, sino también, obviamente, lo que todo el mundo quiere, a fin de cuentas, que es el desarrollo social, económico y cultural de todos nuestros destinos y de nuestros gobiernos locales. Así que bueno, ese es el desafío en el que nos embarcamos, y ahora queda muchísimo por hacer. Me acaban de avisar que se acaba de sumar un destino más, así que podemos decir en vivo que acabamos de llegar a los 100 destinos turísticos adheridos. Así que bueno, eso también redobla un poco el compromiso para poder trabajar con tantas expectativas, pero también con tantas comunidades locales de nuestro país. Pues enhorabuena también en vivo y en directo por llegar a las 3 cifras, que no es fácil, no es nada fácil. La verdad es que es envidiable el crecimiento que estáis teniendo en tan corto espacio de tiempo. Aquí me llama la atención mucho lo que comentabas de los ejes, aunque luego comentaremos más. Yo digo siempre que el modelo inteligente está para adaptarlo a cada... Es bueno que mantengamos, creo que todos, entre todos los que colaboramos y trabajamos en la misma línea, mantengamos un patrón, por así decirlo, una base, pero luego tiene que ir adaptándose a cada situación, a cada momento, a cada territorio, y en vuestro caso pues hay 2 ejes distintos al nuestro, que podrían ser alguno más, pero como es transformación digital y movilidad, transporte. Nosotros lo consideramos dentro de alguno de los ejes, aparecen estas cuestiones, pero nadie descarta que en un momento dado las necesidades de los destinos nos obligan a elevar la importancia que tienen esos ejes, esos indicadores y demás. O sea que nada, me parece muy interesante. Los desafíos que tenéis por delante también lo son, desde luego que sí. Así que nada, Gonzalo, vamos a dar paso a Federico. Luego volvemos con las preguntas. Gonzalo, gracias por la intervención. Mientras Fede
vuelve ¿Qué a tal? conectarse. Buen Te día. escuchamos. A ver. Sin problema. ¿Sí? ¿Ahí Ahora me están sí. viendo? Sí. Bueno, Pues buenos días a todos. Gracias David y Paco una vez más por la invitación y bueno, también compartir con Gonzalo el panel siempre es muy interesante. Yo les voy a dar una pequeña presentación de lo que estamos trabajando en términos de datos para la toma de decisiones. ¿Sí? Les voy a presentar el sistema de inteligencia turística de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Allí están viendo bien mi pantalla, la presentación? Sí, se ve perfectamente. Genial. Bueno, lo importante, un poco como era el eje del panel de hoy, era entender un poco cómo gestionamos los datos para la toma de decisiones y cómo trabajamos desde el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nos parecía importante resumir un poco qué es lo que hacemos en la ciudad en términos de datos y de inteligencia turística. Básicamente, desde el Observatorio Turístico de la Ciudad hacemos tres cosas, ¿sí? Relevamos información, damos a conocer las tendencias clave de lo que es el sector turístico y generamos conocimiento. ¿Para quiénes generamos conocimiento? Para una gran cantidad de actores, no solamente para lo que es la gestión pública y las autoridades del ente de turismo de la ciudad, sino también para otras áreas de gobierno que tengan injerencia en materia turística y para el sector privado. No solamente las cámaras y asociaciones, sino también los emprendedores, los empresarios, las empresas de alojamiento, de gastronomía, y por supuesto también el sector académico y la prensa, que siempre toma información para posicionar al turismo como una actividad estratégica. Nosotros lo que buscamos justamente es que los datos sirvan, por un lado, para posicionar al turismo como una actividad clave en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Buenos Aires es una ciudad que recibió el año pasado casi 3 millones de turistas internacionales, con lo cual es una actividad turística, una actividad económica muy importante para la ciudad. Y además consideramos obviamente que los datos tienen que servir para orientar la toma de decisiones, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Nosotros tenemos tres grandes áreas de proyectos. Un área de análisis económico, que es básicamente donde históricamente los observatorios y las áreas de inteligencia turística se basaban, ¿no? Un análisis económico que tiene que ver con cuántos turistas llegan, de dónde provienen, dónde se alojan, cuál es su perfil más clásico. Pero luego hemos incorporado dos áreas de trabajo, un área específica de Big Data, con una gran cantidad de componentes sobre hotelería, gastronomía, movilidad, consumo turístico por tarjetas de crédito, que algo de eso voy a comentar más adelante. Estas áreas de Big Data se insertan en un sistema de inteligencia turística y además lo complementamos con un área de análisis cualitativo. Consideramos que más allá de los grandes datos, de las grandes tendencias, siempre es importante también hacer estudios más sociológicos que tengan que ver con entrevistas, con focus groups, para tamizar un poco, digamos, darle otra perspectiva al panorama global de los grandes datos estadísticos y que nos permita tener un panorama mucho más completo, no solamente del comportamiento turístico, sino también de la situación del destino en sí. Por eso hablamos de un modelo de gobernanza basado en datos. Tenemos como una visión 360 grados que parte obviamente de la obtención de la información, que tiene que ver con plataformas digitales, de redes sociales y obviamente de registros administrativos o registros electrónicos, como son las grandes encuestas que se hacen a nivel nacional. Toda esa gran cantidad de información pasa por un proceso de análisis y de rigurosidad metodológico para elaborar reportes, para justamente contribuir a orientar las políticas, a evaluar los resultados, a identificar oportunidades, como les decía, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Y eso tiene un efecto directo en la política turística, ya sea a través de definición o redefinición de estrategias de marketing, de promoción, de comunicación, lo que tiene que ver con desarrollo de nuevas experiencias y nuevos productos en la ciudad, desarrollo de nuevos atractivos en nuevos barrios para expandir territorialmente el turismo en otros barrios, no solamente los barrios turísticos más tradicionales, sino justamente generar oportunidades para nuevas zonas de la ciudad.
El sistema de inteligencia turística es una herramienta de innovación pública puesta al servicio del sector turístico. Tiene más de 1.000 millones de registros, con lo cual aporta una gran cantidad de información, pero también incorpora otros elementos de innovación, porque contiene nueva información, como les dije ya, con técnicas de Big Data. Tiene una visualización que le hemos intentado hacer lo más atractiva y comprensible posible. Nosotros queremos justamente que los datos se entiendan, se puedan comprender y sobre todo que puedan ser utilizados por el sector público y por los gestores también del sector privado. Y sobre todo nos parece importante que sea de acceso público y gratuito. Esta plataforma de datos creemos que democratiza el conocimiento y eso es importante para poder justamente igualar de algún modo las oportunidades. Allí tienen el link, que después obviamente se los dejamos, y los usuarios de este sistema, que hoy está online, cualquiera de ustedes ahora mismo, mientras estamos conversando, puede ingresar a internet y ver esa plataforma. Entonces, permanentemente sabemos que los emprendedores, desarrolladores, hoteles, comercios, incluso organizadores de congresos y convenciones, bueno, van consultando la plataforma para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cómo utilizamos esta enorme herramienta para orientar las decisiones? Y les voy a contar algunos ejemplos, ¿sí? Muy brevemente. Acá, por ejemplo, tenemos las entradas de turistas brasileños a la Ciudad de Buenos Aires según los fines de semana largo de ese país. Entonces, vamos viendo cómo es la entrada diaria de brasileños a nuestra ciudad según sus propios fines de semana largo, y esto nos permite anticipar no solamente preparar la ciudad para ese volumen adicional de turistas, sino sobre todo para orientar bien las estrategias de promoción, de comunicación o algún producto determinado que querramos enfocar, ya sea por ejemplo con oferta cultural o con oferta gastronómica, en esos periodos específicos que sabemos que vamos a recibir un caudal mayor de turistas brasileños. También nosotros con Big Data tenemos un mapeo de la movilidad turística, es decir, por dónde se mueven los turistas en la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes barrios, y podemos entender, por ejemplo, los turistas de Estados Unidos, que es uno de los 3 principales mercados internacionales a nuestra ciudad, en qué momento del día están y en qué barrios, ya sea, por ejemplo, en la Plaza Serrano, que es el barrio de Palermo, más en la zona central de la ciudad donde está el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, o, por ejemplo, lo que es la zona de La Boca y Caminito. Cada uno de estos mercados tiene un pico de afluencia, o sea, tiene un momento del día con mayor afluencia, y eso nos permite también preparar a esa zona de la ciudad o a ese barrio, no solamente desde el punto de vista de la gestión de los flujos, sino también con nuevas promociones y nuevos productos de comunicación. La información, obviamente, lo tenemos para cada uno de los principales mercados, también lo tenemos para Brasil. Entonces podemos ver, obviamente, que los flujos en algunos de los barrios se relacionan, si comparamos el mercado de Estados Unidos con el de Brasil, pero, por ejemplo, las horas del día difieren. Entonces, por ejemplo, si necesitamos un informante turístico que conozca un determinado idioma, bueno, sabemos cuándo hay mayor presencia de turistas de habla portuguesa respecto de turistas de habla inglesa. Esas son pequeñas acciones que uno sobre el territorio puede implementar desde la gestión en base a los datos, ¿no? También, obviamente, preparar los locales gastronómicos, los centros culturales o las actividades culturales en diferentes idiomas, si así lo queremos, según la mayor afluencia de esos mercados. El sector de cruceros también es un sector muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, y acá pueden ver básicamente en el gráfico de arriba cómo es un día con cruceros en la Ciudad de Buenos Aires, que es la línea azul, en la zona de la terminal, obviamente, y la línea amarilla cómo es un día sin cruceros. Y en los 2 gráficos de abajo tienen diferentes zonas y barrios de la ciudad. La línea punteada son los días que no hay cruceros y las líneas completas son los días que hay cruceros. Entonces esto permite entender, obviamente, que aquellos cruceristas que llegan por la mañana a la Ciudad de Buenos Aires recorren diferentes barrios de la ciudad consumiendo gastronomía, excursiones, compras, que es un sector muy importante también para nosotros. Bueno, podemos entender por dónde se mueven, en qué horarios están, para justamente traccionar aún más la demanda con promoción y con desarrollo de nuevas experiencias.
También podemos ver una actividad cultural como es la Feria de San Telmo, que se realiza los domingos en la Ciudad de Buenos Aires. Es un atractivo turístico muy importante que se realiza en un barrio histórico, en el barrio histórico de la ciudad. Y allí ven toda esa línea azul y todo ese gráfico con esa montaña azul que ustedes ven allí, es el diferencial de turistas entre un domingo donde se hace la feria de San Telmo específicamente en ese barrio, en comparación con otros días de la semana. Entonces aquí claramente justificamos la importancia de la feria, no solamente por lo que uno observa, sino también a partir de los datos. Y también es importante saber en qué momento del día están esos turistas para poder justamente darle un mejor servicio y ofrecer una mejor experiencia en conjunto en toda la ciudad. Lo mismo que la cuestión cultural, la cuestión deportiva, el segmento de turismo deportivo también es muy importante. En este caso analizamos lo que es la final de polo, que es un evento de relevancia internacional que se realiza en el campo argentino de polo en el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires. Y allí también recibimos turistas de diferentes nacionalidades. Y una vez más podemos comparar qué sucede específicamente en esa zona de la ciudad, el día específicamente que se celebra la final de este deporte, de la final de polo, en comparación con otros domingos del mismo mes. Entonces, el diferencial que nosotros podemos ver allí nos permite justamente no solamente validar las acciones, sino también identificar nuevas oportunidades para ir a promocionar este producto a nuevos mercados o a diferentes mercados que vemos que efectivamente son atraídos por esta actividad deportiva. Y también como ejemplo les presento aquí, nosotros hemos puesto en un mapa toda la oferta gastronómica de la ciudad. Ustedes saben bien allí en España y en Valencia, sobre todo la importancia que tiene el turismo gastronómico y la gastronomía como un motor fundamental de la oferta turística de los destinos. Entonces hemos hecho aquí, a partir de información publicada en sitios de internet, donde se localizan no solamente todos los establecimientos gastronómicos que están ofrecidos y que están comentados por los turistas y por los usuarios, sino también cuál es la tipología, si son parrillas, pizzerías, si es comida europea, comida vegetariana, comida asiática, comida latinoamericana. Entonces, esto nos permite justamente hablar de la microsegmentación turística, de enfocar cada producto y cada experiencia según sea las características específicas de ese perfil, incluso también por barrios, con lo cual podemos determinar en una zona específica de la ciudad cuál es la presencia de un determinado tipo de cocina o de un determinado tipo de comida. Con esto hemos realizado esta matriz de posicionamiento para entender cuál es la gastronomía más valorada y cuál es la más comentada. Y allí ustedes pueden ver arriba a la derecha que el círculo gris, obviamente la comida saludable tiene un gran posicionamiento como atractivo para la ciudad. Y luego le sigue, es el círculo amarillo, la parrilla. Obviamente lo que tiene que ver con la carne, el asado, es un componente muy fuerte que forma parte de la imagen de la ciudad. Y esto obviamente nos permite no solamente validar las decisiones, sino también promover incluso aquellos tipos de cocina en algunos barrios para identificar nuevos segmentos y poder captar no solamente la demanda actual, sino también la potencial. Y finalmente elaboramos, entre todo nuestro trabajo de Big Data, que es un trabajo enorme que hacemos con un gran equipo de profesionales que tenemos y que tenemos el orgullo de tener en el ente de turismo, elaboramos, esto se llama una nube de palabras, son un análisis semántico de entender cuando el turista comenta en las redes sociales o en los sitios de opiniones en internet, de qué está comentando, cuáles son esas palabras claves que nos pueda dar mayor profundidad sobre determinados temas, ya sea sobre restaurantes, ya sea sobre desayuno de un hotel, ya sea sobre parrillas, etc. Entonces, entendiendo un poco cuáles son esas palabras clave, tanto en idioma español como en idioma inglés, cuáles son esas palabras clave que más se repiten, podemos comprender aún más la importancia que tiene los gustos del turista, aquello que ve como más positivo, aquello que ve como más negativo, y justamente ahí identificar oportunidades de mejora para justamente mejorar la experiencia
en conjunto de todo el visitante, ¿no? De este punto era lo que tenía para compartir, y antes de finalizar les voy a compartir un pequeño video muy breve, ¿sí?, sobre lo que es el sistema. Parte de esta información, como les dije, está pública, así que les voy a ir contando, si me confirman que se está viendo bien el video, así les voy mostrando. Esto es la importancia que tiene la información en términos de motivo de viaje, ¿sí? Y la plataforma, como les dije, nuestro sitio puede ir viendo cuántos turistas llegan según la nacionalidad, cómo es la estacionalidad también por trimestres y por motivo de viaje, con lo cual siempre es importante entender el perfil de cada uno de los turistas. También hemos construido este mapa de calor en base a información de telefonía móvil. Hemos dividido la ciudad en más de 160 zonas, lo que nos da un detalle importante de dónde están los turistas en determinados horarios del día. Si no es lo mismo a las 12 del mediodía que a las 8 de la noche. Entonces allí los barrios se van poniendo más con distinto color, con distintos filtros de tonalidades, para entender obviamente la mayor presencia de turistas, ya sea cenando en un barrio gastronómico importante como es Puerto Madero, o recorriendo una feria como es, por ejemplo, Palermo o Recoleta. Esta misma información la tenemos también en un formato más de líneas, donde uno puede comparar los días de la semana y, por ejemplo, un domingo versus un sábado. Bueno, cuáles son esos picos de flujos turísticos según un mercado específico, como el caso de Brasil. Y también otro aspecto clave, obviamente, es la conectividad aérea, y hemos construido también este mapa sobre cuántos son los vuelos que llegan a Buenos Aires y de dónde, por ejemplo, de Ámsterdam. Entonces podemos medir con qué frecuencia vienen a la ciudad, cómo ha sido la variación de esos vuelos, no solamente del mundo, sino también vuelos domésticos, como el caso de la ciudad de Bariloche, que es un destino turístico muy importante de nuestro país. Y obviamente el tamaño del círculo refleja la cantidad de vuelos que hay hacia la ciudad de Buenos Aires, y podemos comparar lo que es América del Sur, por ejemplo, San Pablo, Asunción, Santiago de Chile, con destinos propios, ¿no?, como Córdoba, Mendoza, Bariloche, o también Montevideo, que es la capital de Uruguay. Entonces, esto nos permite a nosotros traccionar mucha de la información, ponerla a disposición del sector para justamente orientar la toma de decisiones. Y como les dije, esto ha sido un enorme trabajo de un gran equipo de profesionales, y también obviamente es un proyecto que surgió desde sus inicios con una transferencia de know-how y un convenio con Segitur, con todo el equipo de Segitur, que bueno, ha sido un proceso muy interesante y un gran aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, de mi parte era para compartir esto, así ya cualquier pregunta o algo lo dejamos a disposición, ¿sí? Enhorabuena por la presentación, Federico, enhorabuena por el proyecto, porque de verdad que no es fácil arrancar este tipo de proyectos, sobre todo llegar a materializar resultados, que el sector perciba la utilidad y el valor añadido de este tipo de herramientas. Si se conecta Gonzalo, por ahí conéctate. Y no es nada sencillo. Por la experiencia que tenemos nosotros ahora mismo vamos un pelín más atrasados que vosotros en este sentido. Habéis trabajado con mucho más tiempo y mucho mejor. Y sí que estamos ahora mismo en la fase de diseñar un sistema de inteligencia turística que está liderando el director de inteligencia de Turismo y Comunidad Valenciana, que es Mario Villar, a quien bien conoces. Y nos viene muy bien, nos sirve de referencia este tipo de proyectos, porque al final hay que fijarse en los que lo hacen bien, en los que tienen más conocimiento, y la verdad es que sois una referencia a tener en cuenta. Mientras entra Gonzalo, la primera cuestión que te iba a preguntar, mientras van entrando preguntas, si es que entra alguna cuestión por el chat, ya la he resuelto. Era sobre cuál es el peso, la importancia real de los datos en la estrategia de Buenos Aires, pero esa ya ha quedado resuelta, más que clara. Así que voy a ir a una que ya está Gonzalo aquí, que os voy a plantear a los dos. ¿Qué papel tiene
el sector, los agentes del sector tienen en cada uno de los proyectos? ¿Cómo se implican? ¿Qué obligaciones? ¿Cómo utilizan las diferentes herramientas que ponéis a su servicio? ¿Qué papel desempeñan en resumen? Que empiece el que quiera. Bueno, si querés, comento yo y después lo dejamos a Gonzalo. En el caso nuestro, yo siempre hablo de que en realidad la cooperación público-privada, que tanto se ha hablado mucho tiempo y siempre se habla y es clave para la gestión turística, también hay que tenerla en cuenta en lo que es la gestión de la información y la gestión de los datos. Y nosotros trabajamos bastante con el sector privado, no solamente con las cámaras, donde realizamos workshops y tenemos siempre una agenda de capacitación para que ellos conozcan el sistema, conozcan la información y también ayudarlos a cómo ellos pueden tomar mejores decisiones o por lo menos dónde encontrar la información para sus negocios o para sus estrategias comerciales. Hemos trabajado el año pasado, a modo de ejemplo, con el Conventions Bureau de Buenos Aires. Hemos realizado un taller justamente donde los socios han participado en mesas redondas, trasladando sus inquietudes, viendo a qué tipo de turista querían llegar y, bueno, con el equipo nuestro orientando a ver en qué parte de la plataforma pueden encontrar información que les sea valiosa. O sea, hay siempre un ida y vuelta muy importante y también, por ejemplo, con Aeropuertos de Argentina 2000, que es la concesionaria de la gestión de los aeropuertos de Argentina. Ellos nos dan la información justamente la que mostré de conectividad aérea para ponerla a disposición de todo el sector. Con lo cual, me parece que el sector privado cada vez más tiene una mayor conciencia de la importancia de los datos, de la importancia de compartir información, que en definitiva se beneficia del destino en su conjunto, ¿no? O sea, la visión conjunta del desarrollo turístico del destino me parece que es clave y creo que es una conciencia que se va ganando cada vez un poco más. ¿En vuestro caso, Gonzalo? Bueno, nosotros, primero que nada, felicitar siempre a Federico, que siempre es interesante ver los desarrollos ahí en Ciudad de Buenos Aires y para nosotros son siempre un modelo obligatorio a seguir, porque aparte Buenos Aires es puerta de entrada para muchos de los destinos de Argentina, por el aeropuerto internacional, digamos, que recibe muchos de los turistas, así que es información que le sirve, o le va a servir a todos los destinos turísticos. En lo que respecta a tu pregunta, David, nosotros, como bien decimos al principio, tenemos dentro de la red tres grupos de miembros. Uno, obviamente, son los municipios. El segundo son los miembros institucionales, y ahí tenemos las cámaras, que ahí, bueno, justamente hemos empezado a hablar con gente de FAEBIT, que es la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, y hemos empezado a trabajar también o por lo menos a conversar con gente de CAME y de la CAT. Bueno, en CAME estuvimos el año pasado también dando, tienen un foro todos los años relacionado con ciudades y turismo y gestión de información, así que ahí estuvimos hablando sobre destinos turísticos inteligentes. Para nosotros es súper importante, y un tercer grupo de miembros son las empresas. Nosotros, como decía recién también Federico, y comparto totalmente, la participación público-privada implica también que haya proyectos en concreto, que se desarrollen proyectos. Para nosotros las empresas de tecnología son importantes miembros de la red, pero también compartimos la democratización de los datos, como le llamamos nosotros, o la generación de capacidades tanto en los prestadores turísticos como en las empresas de tecnología. Es muy importante que los prestadores turísticos empiecen a ver la importancia de no solamente la gestión de la información, de los informes que tienen ahí en el observatorio, que están muy buenos con perfiles de turistas, sino también que sepan usar los datos, que sepan entender la semántica del desarrollo de los contenidos que se postean para hacer justamente las ventas en las plataformas, en los anuncios de redes sociales, en Google AdWords. Digamos, necesitamos también desarrollar en nuestras empresas turísticas esas capacidades, con lo cual parte de ese trabajo es el que queremos hacer, pero nosotros, por un tema territorial, lo vamos a hacer también de la mano de los municipios. Muy interesante. Están entrando ya preguntas. El planteamiento de que las empresas y demás agentes estén implicados, yo creo que es clave y necesario para hacer evolucionar el proyecto, pero al mismo tiempo incrementa, yo creo, que las expectativas
y la necesidad de una respuesta efectiva en cada momento, porque subís un poco, cada vez que respondéis, que veis que el sector se implica, subís el listón. Eso también implica cierto riesgo, bueno, o cierto riesgo, más que riesgo es un reto de estar siempre ofreciendo el tipo de información, el tipo de herramientas que necesitan. Y en esta línea, pregunta por el chat Mario Villar, a quien conocéis bien, nuestro director de inteligencia. Es curioso que esté interviniendo él por el chat, pero bueno, no lo hemos previsto antes, vamos con las agendas así, y que entre el jefe por el chat es, bueno, en fin, bueno, estamos en teletrabajo. Mario pregunta, para Federico, pregunta que si las empresas os demandan, os preguntan mucho por los datos y cómo inciden los datos realmente en la toma de decisiones de vuestros agentes, si realmente tenéis feedback de la utilidad que tienen esos datos que les ofrecéis. Sí, bueno, parte comenté un poco en la presentación, pero la verdad que nosotros, es el foco que le hemos puesto ya hace un tiempo. Nosotros el sistema lo lanzamos el año pasado y desde ese momento, desde abril del año pasado, lo que hemos hecho básicamente fueron grandes campañas, grandes chats de concientización y para implicar cada vez más al sector. Y siempre, bueno, tenemos feedback positivo ya te digo, de cámaras de hoteles o de hoteleros. Tenemos el mail donde permanentemente recibimos consultas de prestadores turísticos, de emprendedores que, bueno, utilizan la información para sus estrategias comerciales. De hecho, un poco las últimas consultas que hemos recibido es, dado que en este momento tal vez, obviamente, no hay actividad turística en el país por toda la situación de la pandemia, sí están utilizando la información publicada hasta el día de hoy para sentar las bases, digamos, como de un punto de partida para su reorientación de estrategias, ¿no? Yeah. Yo comenté también, por ejemplo, de las actividades culturales. Hemos tenido casos de museos que tenían que implementar una visita guiada en el museo en un idioma, por ejemplo en el portugués, y bueno, querían saber si la ponían un sábado a las 10 de la mañana o un domingo a las 4 de la tarde. Entonces, para eso justamente podían ver y consultar el mapa de calor para entender los turistas brasileños, que son el 25% de nuestro mercado, bueno, en qué momento del día están en esa zona específica del museo. Entonces, son todas necesidades que van apareciendo. Creo que es un proceso que, bueno, me parece que la actividad turística va camino hacia eso, y hay un feedback permanente, porque también ellos, algunas cámaras también, o algunas empresas tienen sus propios datos, y muchas veces chequeamos o hacemos un doble chequeo. Bueno, ¿cómo ves este mercado? ¿Se está creciendo o no tanto? Y entonces comparamos la información y nos complementamos, ¿no? Ahora que comentas esto del que compartís datos, tienen sus propios datos, me viene a la cabeza otra de las cuestiones que tenía por aquí apuntadas. Que te planteo, dos cosas que te planteo. La primera, obviamente tú crees que ha llegado el momento de los sistemas de inteligencia turística, los famosos sistemas de información turística que ahora son de inteligencia turística, los SIT, que tanto tiempo se lleva teorizando sobre ellos y no ha sido hasta ahora, por una serie de circunstancias, cuando se han puesto sobre la mesa y realmente el sector está percibiendo la utilidad y la necesidad de contar con herramientas que le proporcionen, y aquí viene la segunda cuestión, le proporcionen información estadística más allá de la información estadística tradicional. Y aquí es donde viene la cuestión. ¿Alimentamos un sistema de inteligencia solo con información turística tradicional? ¿Lo complementamos de información, de nuevas fuentes de información que vienen? Bueno, pueden venir del desarrollo de proyectos de sensorización o incluso de aquella que nos aportan nuevos modelos de negocio que crecen en el ecosistema turístico online. ¿Qué riesgo implica que la balanza se decante más hacia esta segunda tipología de información y no hacia las fuentes más tradicionales que son las oficiales? En el caso nuestro, nosotros, digamos, tenemos un complemento. Nosotros creemos que Big Data y todas las nuevas fuentes de información aportadas por las plataformas online son un complemento de las fuentes tradicionales de información, que son recontra útiles y que a veces, digamos, va a ser difícil encontrar algo que las pueda reemplazar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los datos de telefonía móvil no los utilizamos para saber cuántos turistas llegan, sino para entender qué pasa dentro de la ciudad. Porque históricamente lo que todos los destinos tienen o teníamos es, bueno, cuántos turistas llegan a la ciudad, cuánto gastan, pero no sabíamos qué pasa dentro de la ciudad en un día determinado, a las 11 de la mañana, dónde están.
a las 4 de la tarde cuál es el lugar donde están preferentemente un mercado determinado. Entonces, lo que nos aporta Big Data y nuevas fuentes de información como plataformas online para ver la valoración que tiene la gastronomía o la hotelería, nos aportan nuevas fuentes de información, pero el desafío es complementarlo. Por eso yo comencé hablando de las 3 áreas de proyectos que tenemos, a la cual le sumo la parte de análisis de estudios sociológicos, de focus groups y de entrevistas. O sea, me parece que nada reemplaza nada, cada fuente tiene sus limitaciones, cada fuente tiene sus pros y sus contras, y yo siempre digo de que, digamos, la tecnología es la respuesta, el tema es cuál es la pregunta. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que definamos las preguntas y lo que el destino, qué quiere saber, qué quiere averiguar, podrá profundizar más una fuente de información u otra, o varias, ¿no? En el caso nuestro, es una ciudad grande que ya viene con varios años de desarrollo, bueno, estamos en esta instancia, ¿no? Pero eso depende también de la escala del destino. En esta línea pregunta Silvia Suárez, de Costa Rica, que cómo se alimenta el SID y cómo validáis la información. Bueno, se alimenta de varias fuentes de información. Tenemos fuentes oficiales, públicas, digamos, si querés, por fuentes tradicionales, como son las encuestas que se hacen en fronteras para entender cuántos turistas llegan al país y por qué medios de arribo. Está la información de la conectividad aérea que la provee la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para entender cuántos vuelos llegan de las ciudades, con qué variación, con qué frecuencia. Luego eso lo completamos con el tipo de avión para entender un poco la oferta aérea, ¿no? La capacidad de asientos. Tenemos información de telefonía móvil, tenemos información de reservas aéreas para ver cómo vienen las reservas a futuro y sobre todo con qué antelación se complementa, con qué antelación, perdón, el turista hace la reserva, con lo cual no es lo mismo la antelación de un turista que está en Europa, que quiere venir a Argentina o Buenos Aires, que la antelación de la reserva de un turista más regional, ¿no? de algún país del cono sur como Chile, Uruguay, Brasil, Perú. O sea, el turista del cono sur reserva con menos días de antelación. Son todas cuestiones que luego vamos elaborando determinados perfiles y bueno, entonces nos sirve para entender si tenemos que ir a promocionar un mercado, a una determinada feria o una acción de comunicación digital o de marketing digital, bueno, saber con cuánto tiempo antes tenemos que ir a promocionar para activar justamente, estar en la etapa de toma de decisión de ese turista para que clique y haga una compra a nuestro destino. Sí. Gonzalo, 2 cuestiones. ¿Tú crees que en algún momento será necesario un enfoque regional que aglutine las distintas iniciativas DTI de toda Latinoamérica? ¿Crees que se va a dar el caso? Pregunta desde la distancia, desde el desconocimiento de la realidad territorial de allí, pero con la sensación de que poco a poco van surgiendo iniciativas que todas van compartiendo algo en común. ¿Tú crees que llegará el momento o será necesario que haya un modelo para toda la región? Sí, a mí me parece muy importante. Nosotros, Latinoamérica, digamos, sacando el tema idiomático, que bueno, obviamente Brasil habla otro idioma, pero nos entendemos muy bien. Sacando el tema idiomático, toda la región tenemos características similares, toda Latinoamérica. Y cuando empezamos a pensar en los modelos de desarrollo de DTI, y bueno, lo hemos compartido también cuando estuvimos en las capacitaciones que hemos realizado y en los webinars que ahora estamos llevando a cabo, creemos firmemente que se tiene que hacer un modelo de gestión de DTI, porque aparte también nosotros consumimos entre nosotros el turismo. No, digamos, en este sentido de empezar a trabajar en red, nos permite también interpretar los perfiles y poder segmentar los perfiles de turistas entre nosotros mismos. Necesariamente creemos y tenemos esa convicción. De hecho, hace unas 3 semanas presentamos un proyecto en el BID, en donde hicimos una convocatoria abierta a municipios de toda Latinoamérica para que nos acompañen, y logramos el aval de 43 municipios en toda Latinoamérica, y presentamos una propuesta en el BID justamente para desarrollar modelos de gestión de destino turístico inteligente que puedan llegar a servir para todos nuestros destinos.
por ende creemos firmemente en eso. Sin embargo, también es verdad que cada país tiene sus particularidades y así como creemos en el modelo de adaptación de lo que aprendimos con España para llevarlo a nuestro país, obviamente más allá de que hay características similares, creemos también que tiene que haber un arraigo local en cada país y a partir de ahí también un efecto de derrame en cada una de sus regiones y sus municipios. Pero sí, totalmente de acuerdo en que tiene que haber iniciativas latinoamericanas o iberoamericanas. Sí, hay una pregunta en esta línea, pero bueno, más centrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que he descubierto que el acrónimo CABA significa eso. Porque lo pregunta Leandro Beca, pregunta, buenas tardes, me gustaría preguntarle a Federico y a Gonzalo, ambos, en cuáles de las 7 dimensiones del modelo que plantea la red creéis que necesita, que CABA necesita seguir trabajando, mejorando, cuáles serían prioritarias. Los 2 puntos de vista. Quien quiera. Bueno, a ver, en el caso nuestro, o sea, yo me centré hoy en lo que es el sistema de inteligencia turística, que tiene que ver justamente con la parte de cómo tener datos para tomar decisiones, ¿no? Después hay toda una parte más tecnológica, sobre todo una parte más ambiental. Nosotros, el observatorio, formamos parte de la red INSTO, que es la red internacional de la OMT de Observatorio de Turismo Sostenible, con lo cual ya desde el año pasado estamos trabajando en una medición no solamente de la parte más económica, sino también, como comenté, más en lo social y ambiental, intentando un poco ver, por ejemplo, las prácticas ambientales que hay en hoteles de la ciudad, ¿no? Conjuntamente con algunas de las cámaras que, bueno, vienen haciendo esfuerzos hace bastante tiempo. Entonces, entendemos claramente que el modelo de innovación, de tecnología, incluso de accesibilidad, son todas acciones que el ente viene realizando y me parece que, bueno, cada vez más el modo de transformación digital va a hacer que todas esas acciones vayan sumando información, ¿no? Para ir ampliando ya sea este sistema o algún otro más superador. Me parece que, como yo insisto, es un proceso donde, bueno, tiene muchas instancias y siempre, digamos, hay etapas de aprendizaje y en ese sentido, bueno, siempre también aparte este tipo de webinars y de actividades nos sirve para, bueno, ir también captando, ¿no? Buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con gestión inteligente de destinos. Bueno, en mi caso, David, creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte con los 100 destinos que tenemos y con los que se quieran sumar, inicialmente en lo que tiene que ver con la gobernabilidad. Necesitamos que haya un arraigo de qué implica gestionar información, que inteligencia implica también empezar por mejorar la forma de gestionar información, la información turística que tenemos ya en los destinos, más allá de tener o buscar nuevas fuentes de datos o nuevos orígenes de datos para poder desarrollar modelos de inteligencia como el de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente admiramos todos, pero me parece que tenemos que pensar en que haya coordinación entre áreas. Por ejemplo, yo cuento siempre la misma anécdota. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en un municipio turístico muy importante y había algunas cuestiones como, por ejemplo, cuál es el gasto que se hace o el PBG, digamos, el PBI geográfico en términos de turismo en este municipio, y como que eran preguntas que no teníamos, o quiénes son las empresas turísticas que no son directamente alojamientos o agencias de viajes, ¿no? Que podemos tener también gastronomía u otros actores que también, y qué economía generan. Entonces ahí nos dimos cuenta que obviamente eran preguntas sin respuesta y ahí empezamos a interactuar con otras áreas de la municipalidad y haciendo cruces de información logramos llegar a tener un cálculo de la economía turística dentro del sector y nos dimos cuenta que el presupuesto estaba muy por debajo de la economía que generaba y empezamos a articular en talleres con distintos organismos. Entonces, me parece que hay un concepto preliminar que es mejoremos la gobernanza de nuestros destinos, pongamos en conciencia y a consideración la importancia de la gestión de la información entre áreas, que es justamente también uno de los abordajes importantes, y la verdad es que tenemos que salir a vender los destinos porque vamos a tener
digamos, en los próximos meses, la misma cantidad digamos, de clientes o de turistas, pero por un mercado que se abre todo de golpe, con lo cual van a salir muchos a competir entre sí. Y en ese sentido también el posicionamiento, digamos, el desarrollo de capacidades de difusión y de comercialización digital de los destinos, me parece que es un segundo foco en lo que hay que trabajar. Y el tercero me parece importante también en los aspectos sanitarios y de seguridad, pensando también en que la recuperación de los destinos va a venir de la mano de la visibilidad de los destinos como destinos seguros en torno a la post-pandemia. Así que me parece que gobernabilidad, transformación digital y redes sociales y aspectos vinculados con el posicionamiento como destino seguro y sanitario, pero también que efectivamente sea así, son tres focos que me parece que podríamos empezar a desarrollar con nuestros destinos de manera inmediata, más allá de no perder de vista lo demás, ¿no? Que siempre es importante. Sostenibilidad, tecnología, sí, accesibilidad mismo, pero creo que sin gobernabilidad y sin la posibilidad de entender hacia dónde vamos en aspectos comerciales, se hace más difícil. Yo coincido con vosotros, sin horizonte, sin gobernanza y sin saber a qué preguntas, a qué tenemos que responder, como decía antes Federico, es imposible seguir caminando, al menos caminar en una buena línea. Yo, hasta aquí han llegado mis cuestiones, ya no hay ninguna en el chat tampoco. Podríamos seguir hablando, pero creo que vosotros tenéis que continuar la jornada y nosotros casi que también. Así que agradeceros nuevamente vuestra presencia esta mañana aquí con nosotros. Y agradecer también a los asistentes el rato que han pasado y, como siempre os digo, en cuestión de días estará colgado el vídeo en YouTube, lo distribuiremos en redes y os informo de que hoy mismo hemos lanzado una nueva línea de webinars orientada a cuestiones de gestión de información, gestión de datos, que se llama Data Driven y que tendrá el primer webinar este viernes con una empresa de la Comunidad Valenciana, un camping, que es un modelo a seguir en clave de gestión de información, de innovación, que es el Camping Armanello. Así que nada, os esperamos, si a alguien le apetece, el próximo viernes, será a las 16 horas en España. Y nada, pues eso, muchísimas gracias, Gonzalo, Federico, y a cuidarse, a seguir bien y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, David. Bueno, a cuidarse cada uno. Nosotros, ustedes no sé, pero nosotros sí, todavía cada uno en nuestras casas. Y bueno, y un abrazo a Federico, que nos vemos de vuelta pasado mañana. Compartimos otro webinar, tuvo digamos, de acompañarnos, la delicadeza de acompañarnos, Federico, siempre ahí presente. Así que gracias a ustedes. Bueno, gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, David y Paco. Muchas gracias por la invitación y a disposición, como siempre. Perfecto. Gracias. Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.